Gloria a Dios. Yo estaba ensayando unos coritos. Yo estaba escuchando, entrenando unos coritos para hoy, pero yo voy en medio de la carretera, viniendo desde Cotuí. Y en todo el trayecto que pues vine cantando una canción que es difícil inclusive de cantar, pero la tengo en mi corazón hace varios días y con toda la modestia del mundo. El buen sentido de agradar a Dios se llama le llaman Jesús. Amén. Amén. Y ella empieza, tiene un estribillo que es el más fuerte, que dice la 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 tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierra, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús. Le llaman Jesús. Le llaman Jesús. Le llaman Jesús. La 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 la. Cada vez está más solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron y hoy se muere de dolor. Hace más de 1000 años y parece siempre un niño el que dio tanto cariño. Hoy le niegan el amor. Le llaman Jesús. Le llaman Jesús. Le llaman Jesús. Le llaman Jesús. Aleluya. Aleluya, Dios de gloria. Tanto. Pero él no está solo. Esta canción es secular. Él no está solo. Está con el Padre. Aleluya. Y nosotros Bendito con sea. él. Bendito sea. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios eterno y de gloria, Dios de misericordia y de amor, que sembraste en nosotros, en nuestros corazones, la palabra santa y divina de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea, Padre eterno, que nos hiciste ser llamado y pusiste al Espíritu Santo para que te respondiésemos y dirigirnos y mandarnos hasta tu Hijo Jesús para que Él nos recibiera. Y Jesús nos recibió con los brazos abiertos y nos dijo hermano, y nos dijo amigo, y nos dio potestad de ser hijo vuestro, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias por el llamado. Gracias por el toque del Espíritu Santo entre nosotros, Padre. Gracias por esta burbuja espiritual que nos cubre y nos guarda del mundo. Gracias, Señor, por ese amor derramado en la cruz del Calvario.
Ese amor infinito, Padre, que le costó dolor a usted viendo de prender su hijo hacia esta tierra, viéndolo sufrir en esta tierra, Padre, pero retornándolo a la gloria que estuvo por siempre desde antes de la fundación del mundo. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de gloria, Jesús, Hijo del Altísimo, Cordero Santo, Espíritu de Dios, en esta hora invocamos al Dios Trino en el Espíritu Santo para que venga ante nosotros, guardándonos de las tentaciones del mundo y de la tragedia del mundo, quitándonos el temor que el mundo nos siembra, porque es la luz su palabra. Es la luz nuestra espada, es su palabra también nuestra arma poderosa en el Espíritu. Gracias, Señor. Gracias porque en este día, en esta hora podemos unirnos para adorarle, para bendecirle, para exaltarle, para darle gloria y honra al Dios Trino, único y verdadero. Bendito sea Dios eterno, bendito sea. Padre, en esta hora recíbalo en esta oración, Padre, y derrámese sobre nosotros, Santo Espíritu. Quite de mí lo humano, Señor. Quite de mí lo humano y que el Espíritu Santo se apodere de esta lengua de carne, Señor, para transformarla en una lengua de fuego espiritual, fuego del Espíritu, fuego de poder. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre, que nuestros corazones sean horno donde se cueza la palabra, para poderla ingerir y dirigirla de conformidad a su santa y divina voluntad y de conformidad al sacrificio de la cruz del Calvario. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, en el santo y divino nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bendito sea, Señor. Amén. Bendito sea, Señor. Bendito sea. Todos mis hermanos que están en comunicación reciban a Cristo en su corazón. En esta hora el Espíritu Santo le guía y la inspiración que me da la coloco en sus oídos espirituales. Y las palabras del Señor sean el sello de calidad en este mundo para nosotros. Hoy vamos a trabajar con el capítulo 18 del libro de San Juan. Ya le pusieron título. Yo espero que los hermanos hayan leído el capítulo, pero como la espera puede ser infructuosa, vamos a leerle el capítulo y en el transcurso va a hacer unos comentarios previos para que se entienda lo que está sucediendo, al igual que podamos nosotros entender realmente que este evangelio de Juan es distinto a los otros tres evangelios. Recuerda que se lo dijimos al principio y por eso comenzamos a estudiar a Juan, porque en el evangelio de Juan lo que se quiere demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, enseñarnos que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y por tanto todo lo que Juan escribe lo hace en el aura espiritual, en el terreno espiritual, y la deidad de Jesús es la inspiración de Juan, contrario a los otros evangelios que hacen mucho hincapié en el Jesús hombre, en el Jesús Hijo. Juan lo hace más en el espíritu. Y es por eso que vamos a tener en este evangelio algunas cosas que no están en nosotros tres, pero ustedes pueden leerlo y complementarlo porque sucedieron todas esas cosas. Lo que pasa es que Juan lo enfoca en el campo espiritual y los otros hermanos, Mateo, Marcos, Lucas, lo enfocan en un ámbito muy humano sin dejar atrás lo espiritual, pero con un poco más de humano que lo que tiene Juan. De todas formas, vamos a ver qué nos guarda el Señor en este día. Iniciemos. Buenas. El hermano Amén. Vicente va a leer completo el capítulo y por favor silencien los micrófonos. ¿Alguien tiene un abanico o un aire acondicionado directo al micrófono? Por favor, silencio. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo estoy hablando, suéltalo. Porque que entonces se... Yo no estoy escuchando nada. Amén. Comenzamos.
Ok, arranca, Vicente. Adelante, hermano. Gloria a Dios. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 18. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y Padre, del Hijo y Espíritu Espíritu Santo. Santo, Amén. bendito Dios. San Juan, capítulo 18. Arresto de Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús ante el sumo sacerdote. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Pedro en el patio de Anás. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otros discípulos. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Anás interroga a Jesús. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Pedro niega a Jesús. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato les respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús:
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron a voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Amén. Gracias, Señor. Amén, amén. Comencemos, Luz. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Parada número 1. Okay. Noten lo siguiente. Jesús sale de los muros de la ciudad, atraviesa los muros de la ciudad. Hay quienes dicen que esa, como si nosotros esa rigolita que atravesó, pasaba por el templo y que por ahí era que se iba toda la sangre que se vertía en el templo en el sacrificio de los animales. Jesús sale de ahí, atraviesa esa parte y se va al huerto, donde acostumbraba a estar con sus discípulos. En el capítulo 17, Jesús decía, Padre, la hora ha llegado. En el capítulo 16 dice a sus discípulos, mi hora ha llegado. Entonces sale y se va a un lugar donde no solamente Judas, sino todos sus discípulos sabían que él acostumbraba a ir. Le estoy refiriendo esto para que entiendan que Jesús fue directo a entregarse. No iba a ir al templo, pero fue a entregarse en el lugar que era acostumbrado a orar, porque se iba a entregar en el espíritu, se iba a entregar en adoración, se iba a entregar en comunicación con el Padre, iba a cumplir con el mandato del Padre. Cualquier persona que le esté buscando a la policía, o el ejército, o la CIA, o el FBI, o la KGB, lo primero que hace es esconderse. Jesús no se escondió. Fue al lugar donde acostumbraba a ir a orar. Y hay un dato muy curioso. En ese lugar Jesús dormía también. Amanecía orando ahí. Mas dentro de Jerusalén nunca durmió. No hay en la Biblia un solo versículo que diga que Jesús durmió en Jerusalén. Sin embargo, sí hay versículos que hablan de que en el huerto de Edén Jesús se iba a orar en la madrugada, o se amanecía orando ahí. Le digo esto para que entiendan que es un asunto de una guerra espiritual. Jesús va al lugar donde combatía en el espíritu, el huerto del Edén, y atraviesa la cañada por donde se iba la sangre de los corderos y los animales sacrificados del templo. Entonces atraviesa todo eso, le pasa por encima a eso y se va al lugar. O sea, no le presta atención a eso, no digo media palabra de esa cañada, sino que fue directamente a orar. Por eso que él dice, mi vida no me la quitan, yo la doy, yo la ofrendo. A mí no me están quitando la vida. Por eso fue justamente a ese lugar. Por eso dice, y Judas también lo sabía. Y el papel de Judas era llevar el grupo donde estaba Jesús. Entonces, cuando lo lleva a ese lugar, tenemos unos saltos de episodios que vamos a ver más adelante, porque aquí lo que estamos viendo es como una especie de novela donde se salta una película, se salta de un sitio para otro, y vuelve atrás y vuelve adelante. O sea, como le dije en otras ocasiones cuando estudiábamos el libro de los Hechos, tenemos que ver esto como escenas diferentes que van a completar un programa, una película completa.
donde el final es la crucifixión de Jesús. Vamos entonces a ver, cruza al huerto de Getsemaní, donde acostumbraba a orar. Ese es su altar. Jesús se fue a su altar, donde acostumbraba a comunicarse con el Padre. Continuemos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Parada 2. Ok. Ahí hay una palabra que tenemos que aclarar muy bien. Dice una compañía de soldados que fueron con linterna y con antorcha. A propósito de linterna, recuerdo una vez que le hablaba a una persona que estaba leyendo eso y me dijo, ¿pero cómo con linterna? Porque en esa época no había batería ni pila. Linterna no significa batería o pila, significa luz en base que deja atravesar la luz por orificios, que permite la proyección de la luz por orificio. Entonces dice, una compañía de soldados. Esa gente no eran soldados. Si hubieran sido soldados, estuviesen encabezando el movimiento, pero yo no estaba encabezando el movimiento, estaban mezclados. Por eso, cuando Pedro saca la espada y le da a uno, no fue un soldado que le dio. Eran guardianes del templo. Los romanos no prestaban sus soldados para tales fines. Un soldado es un instrumento de guerra, preparado para guerra, y los romanos con eso no jugaban, porque la vida de un soldado de ellos le era muy valiosa, no solamente por el tiempo de entrenamiento y preparación como militar, sino también por la escasez de conseguir ese tipo de personas, que eran ser jóvenes, que eran dispuestos a dar la vida. Entonces, esos no eran soldados, eran guardianes del templo. Si hubiera sido soldado, le repito, hubiesen encabezado la marcha. No baja que un civil, y mucho menos un judío, estuviera por delante de una tropa romana. Eso no es verdad. Eran guardianes del templo que fueron allí. Y además, cuando Pedro saca esa espada, si ahí hay soldado, se arma el mismo la de no temer. Porque sacar una espada frente a un soldado era un desafío de guerra. Y ahí no habla de comandante de soldados ni nada, sino de un grupo. Continuemos. Continuemos, hermana Luz. No escucho. Perdón. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Les respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Parada. Muy bien, ahí estamos viendo lo que le estoy diciendo al principio. Jesús fue a entregarse, pero solamente se está entregando. El proyecto de encarcelamiento de Jesús lo dirige Jesús, lo dirige el Padre Celestial, él es que tiene el mando en las manos. No son las tropas que están allí, es él que está mandando todo. Fíjense cómo, primero, recordemos aquella palabra del Éxodo y del Génesis, yo soy, que le decía, esa palabra tiene mucho poder. Esa palabra tiene mucho poder porque es la identificación del Señor entre nosotros. El yo soy. No tiene nombre. No tiene nombre, repito, vuelvo y le repito, no tiene nombre. Atención, hermano, no tiene nombre. Él se llama el yo soy y en su hijo Jesús de Nazaret. Y luego su hijo nos dice, es el padre de ustedes, porque es mi padre y ustedes son mis hermanos. Entonces, cuando Jesús dice yo soy, ahí cayó el poder del Padre inmediatamente. Dice, retrocedieron y cayeron. No es que retrocedieron, fue que salieron corriendo. Es que se cayeron de espalda.
se cayeron todos de espalda. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret, yo soy, ahí mismo se caen. Porque la palabra yo soy es una palabra de autoridad en el espíritu. ¿Quién digo que me manda? Decía Moisés, dice, yo soy el que soy. Y Jesús repitió el yo soy todo el tiempo que estuvo en la tierra. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el pastor, yo soy el agua de vida, yo soy. O sea, significa tengo poder, tengo poder, tengo poder, tengo poder. ¿De quién? Del Padre. Todos poderes se me ha dado en los cielos y la tierra. Entonces yo soy el que soy también. La palabra tiene poder. Entonces se caen. Entonces él mismo permite que se paren de nuevo. Y le pregunta, ¿pero a quién buscar? Estoy diciendo que a quién buscar ustedes. A Jesús de Nazaret. Yo soy. Entonces aquí hay una cosa muy importante. Inmediatamente se produce aquí un desenvolvimiento en donde Jesús maneja todo por completo, lo absoluto. Ok, soy yo, dejen ir a estos. Óigame, mi hermano, esa gente que estaban con Jesús, ahí eran testigos. Esa gente andaba con Jesús, gente tenía que ir preso todos juntos. Todos tenían que ir juntos, todos tenían que ir con él. Son sus discípulos. Y no es la persona que están persiguiendo. Están persiguiendo al Hijo de Dios. Por eso entonces él toma el mando y dice, dejad ir a estos. Cuidando sus discípulos. Mi hermano, Jesús ante el peligro, toma él el peligro en sus manos y defiende a sus discípulos. Por eso que Pablo dice, abogado tenemos en Cristo Jesús. Ahí abogó Jesús por sus discípulos. Soy yo, déjame ir a esto con autoridad. Lo van a coger preso con el plan de matarlo. Él lo sabe y toma el mando de su encarcelamiento. Por tanto, toma el mando de su muerte. Déjenme ir a esto de aquí. Como si él fuera el comandante de esa tropa diciendo, este y este va y este no va. No. Simplemente yo, dejen a esto ir. Yo soy, llévenme a mí. Eso es una obra de poder. Porque no son los judíos los que están dirigiendo eso. Ese es el cumplimiento del plan del Padre Celestial. Y esa tropa de imberbes espirituales, de búfalos sociales, no puede entender lo que está pasando allí. Ese yo soy, que ellos acostumbraban a estudiarlo y verlo en el Éxodo y el Génesis. Ese yo soy lo tenían de frente y nunca le reconocieron. Por eso él dijo, no conocen a mi Padre tampoco a mí, en el capítulo 16 y en el capítulo 15. No conocieron al Padre tampoco a mí. Está hablando del libro de Juan. Continuemos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro... Párate ahí un momentito. Noten lo que dice Jesús ahí, ¿eh? De los que me diste, no perdí. No perdí ninguno. Ninguno. Atención, ninguno, ¿eh? Ninguno. Sigue. Ya sabemos lo que está diciendo. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Parada. Ok. Pedro saca la espada, corta una oreja y la copa que me dio mi Padre no la he de beber. O sea, tú quieres que yo no me sacrifique, que yo viole el plan del Padre. Pues tú eres loco, Pedro. Ahora, ¿qué significa ese mete tu espada? Guarda tu espada. Miren, son muchos los cristianos que han tomado el evangelio como un arma de lucha política. Un arma de lucha política. Yo mismo admiraba los grupos cristianos que participaban en la lucha política. Eso llegó a tal extremo que hay un evangelio, un
sí, un evangelio de la liberación, de liberación. Y llegó al extremo de que algunos sacerdotes cogieron el monte. En Colombia mataron a Camilo Torres, guerrillero que además duró 15 días en el monte, porque he visto que un cristiano tiene entrenamiento militar, además duró 15 días en el monte y lo mataron, o sea, por defender a los pobres y llevar la palabra de Dios al corazón de los pobres. Ahora, ¿qué es el ejemplo que Jesús nos da eso? Que nos ponen el ejemplo de ese punto que está ahí, guarda tu espada. El mundo no se va a transformar por posiciones políticas ni por guerra. Eso lo hace que lo destruye. El mundo se va a superar. El mundo va a entender. Y cuando digo el mundo, hablo de nosotros. Acuérdense que le dije hace 2 semanas que la iglesia no está para conquistar el mundo, que el mundo fue vencido por Jesús. Pero las almas que están ahí en ese grupo todavía que no han llegado, no van a llegar ni se van a liberar con leyes sociales ni estructurales, economía nueva, ni sociología nueva, ni psicología nueva, por nada de eso. Lo único que libera al ser humano es el amor. Y el que tiene amor, atiende, hermano, que copia a Jesús. La copa que me ha dado mi Padre, ¿no la he de tomar? O sea, no me sacrifico para que haya liberación, para que haya libertad. Pedro, guarda tu espada, que no es con tu poder, es con el Espíritu. Eso significa, que eso lo he dicho varias veces, y eso tiene que ver con aquella oración de Jesús en el capítulo 17, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que se amen como tú y yo nos amamos, que el mundo me vea en ello por el amor que se tengan, que el mundo te vea en ello por el amor que se tengan, Padre. Es que lo que transforma al ser humano es el amor. Un acto violento vence, pero no transforma. Conquista, pero no transforma. Lo que transforma es el amor. Y Jesús se lo está diciendo a Pedro: yo me estoy entregando por amor, cumpliendo con el mandato del Padre que nos ama a todos nosotros. Y ese es el papel de nosotros. Si la iglesia entendiese estas cosas, el mundo fuera otro, sin espada, sin amenaza de bomba atómica, bombas nucleares. Ustedes saben que nosotros estamos al borde de una guerra nuclear. Si falla cualquier bobería de una computadora militar, tanto en Estados Unidos, en Inglaterra, en Rusia, en China, en cualquier país, cualquier bobería sea que falle, estamos en una guerra nuclear. Y el mundo está en ese hilo bailando con las brisas de los políticos. Y la iglesia permanece en silencio, con un riesgo tan elevado como ese. Si la iglesia tuviera amor, el mundo estuviera desarmado. O por lo menos estuviese unido en contra de esas armas. Pero no hay amor. Ese amor que Cristo nos exige a nosotros, que es el amor que hay entre él y el Padre, aún está en semilla y ha caído en terreno muy poco fértil, muy agreste, muy duro, muy empedrado. Y hablo de corazones que los hermanos quieren arreglar el mundo con la política en la fe. Y no son capaces de meter la fe en la política. La iglesia tiene que participar, pero tiene que participar por la fe en la política, no la política en la fe. Estamos haciendo lo mismo de los primeros cristianos con Roma. De que Roma le dio poder a los cristianos, se romanizaron los cristianos en vez de ellos cristianizar a los romanos. Ahí comenzaron todas esas divisiones que tenemos hoy en día. La codicia manda más que la fe en el corazón de los hermanos. De eso está hablando Jesús ahí. Y no, se pone, mire, yo comencé a revisar prédicas sobre eso, analizando a Pedro. Pedro era muy mal soldado y parece que también era mal pescador y Pedro era esto. ¿De qué me está hablando? Estos predicadores, ¿qué rayos me están hablando? ¿Quién ha dicho que el evangelio está para evaluar a Pedro?
Eso pasó porque tenía que pasar, porque el Padre tiene control de todo para que nosotros veamos hasta dónde llega su amor. No es con violencia que va a defender a Cristo Jesús. Y él se lo dice a Pilato. Yo podría haber llamado mis servidores, mis siervos, a luchar desde el cielo para acá. Pero es por amor el asunto. No es por guerra. Es por amor. Y cuando yo los estaba defendiendo a Israel como locos, un pueblo que es lo que es nada más y nada menos que el cuartel general de provocación, de aprobación y de prueba de las armas que Estados Unidos e Inglaterra crean. Y hablando de la gran cantidad de armas que tiene Israel. ¿Y por qué no me habla del amor que tiene? ¿Por qué no me hablan del amor en el Señor? De un Señor que ellos no conocen todavía. Háblame de eso. Me está hablando de bobería, vagabunderías espirituales. Háblame del amor que le falta en Cristo Jesús. De ese amor que dijo a Pedro, no es con espada. O sea, no es con arma. Es con amor, con el que yo te estoy entregando. Me estoy entregando por amor a ustedes. Y es eso lo que vale. Continuemos, porque si no voy a seguir de boca. Continuemos. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Parada. Un momentito. Ok, miren mis hermanos. Oh, Dios. No control, Señor. Anás no era el sumo sacerdote. Si Anás no es el sumo sacerdote, ¿por qué lo llevan primero donde Anás? Sencillo. Miren, Anás hizo una monarquía con el sacerdocio judío en esa época. Fueron sacerdotes ese Caifás, que era su yerno, un hijo de él o dos hijos de él. Eso está en la historia registrado. No está en la Biblia, está en la historia de esa época. Que quiere verlo, yo tengo algunos textos que hablan de esas cosas. Si quieren molestarse en leerlo, pueden sentarse en mi escritorio a verlo, no en su casa. Yo no presto mis libros. Pero Anás se supone que era el sumo sacerdote cuando Jesús entró al templo y sacó a los vendedores y comerciantes y compradores de moneda en el templo. O sea, Jesús le rompió el negocio a Anás. Entonces, por eso se lo llevan a Anás. Mira aquí el hombre que dañó el negocio los otros días en el templo hace un par de meses. Aquí te lo tenemos. Pero no puede hacer nada con él. Lo manda a Caifás. Para que Caifás lo juzgue. Repítelo otra vez, Luz, para que me entiendan bien. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado, el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Exacto. ¿Qué tiene que ver eso que fuera suegro del sacerdote? Nada, pero sí. Caifás era un viejo detrás del telón. Ese era el verdadero poder. Continuemos. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. ¿Se dan cuenta de la cantidad de escena que hay allí?
Hay una escena donde está frente a Anás, hay una escena donde está con Caifás, y ahora hay una escena fuera del edificio del sumo sacerdote. Pero noten lo siguiente. Ese discípulo que habla Juan es él. Ese discípulo es Juan. Parece que Juan era un muchacho muy bien codeado con la clase alta, porque lo dejaron entrar. Y no solamente lo dejan entrar, sino que tomó la autoridad de invitar a otros. Déjame entrar a ese amigo mío. O sea, Juan estaba bien conectado en esa época con la gente que estaba dirigiendo a Israel. Por eso este movimiento que se produce. Pero es un movimiento que va, Juan lo está pintando entre escenas, dando algunos saltos, que vamos a ver ahorita más adelante, algunos saltos, porque el objetivo es ver el cumplimiento de la palabra. Jesús le dijo a Pedro, déjate de estar de baboso, que tú me vas a negar 3 veces. Estoy orando porque el diablo no te sacude, infeliz. Entonces, Juan hace referente de dónde lo negó. O sea, se cumplió la palabra. Sigamos. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús les respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Para. Ok. Noten el cambio de escena que le estoy diciendo. Pero en este caso, está el sumo sacerdote cuestionando a Jesús y Jesús le responde con algo que él no sabe cómo responder, por eso van y lo bofetean. Allí hay una violación al derecho, segunda violación al derecho del preso. Primero, en Israel en esa época no se podía coger de noche una gente presa, a menos que no tuvieran actividades subversivas. No se podía coger preso. Segundo, no se podía golpear a un rehén o un preso sin ser un hombre ya sentenciado. No podía ponerle la mano. Sin embargo, le dio una bofetada. ¿Por qué da una bofetada? Porque lo que está pasando allí es, imagínese usted en el Museo del Louvre en París, mirando un retrato de Picasso, con muchas rayas. Usted dice, esto es un disparate, toda esta raya incolórica, esto yo es este. ¿Quién usted cree que está juzgando? ¿Quién a quién está juzgando? ¿Usted al cuadro o el cuadro a usted? El cuadro lo está juzgando a usted. Está siendo ignorante. Y usted no se está dando cuenta. Eso es lo que Jesús está haciendo allí. Por eso yo he hablado de esto en público todo el tiempo. ¿Qué tú me estás preguntando a mí? Tú sabes bien lo que yo estaba diciendo, porque tú allí no escariese. Y a mí han tratado de matarme varias veces y yo me le escapé. Ahora, en esta ocasión, yo me entregué. Y tú lo sabes que quería matar, porque en el templo mismo me querían sacar a pedrada. Y tú lo sabes porque tú eres un sacerdote. Tú sabes todo lo que está pasando, que han querido matarme y no han podido. Ahora, yo fui que me entregué. O sea, es el cuadro hablándole al crítico. Es el cuadro. Cuando usted valora algo que tiene, cuando usted está cuestionando algo que tiene mucho valor y usted no sabe de qué le están hablando. Hay personas, por ejemplo, para ponerlo más práctico, usted le pone una pieza de un compositor muy hermosa, un cantante muy famoso, muy buena, pero el tipo que está acostumbrado a ir bachata y merengue ripiado, quítame esa bucha de ahí, esa disparate. Usted le pone una pieza de Chopin, de Beethoven, de Strauss, y qué esa música de muerto.
¿Quién está valorando a quién ahí? ¿La música al crítico o el crítico a la música? Eso es lo que está pasando ahí. Como no hay respuesta, entonces quieren romper el cuadro o la pieza musical. Por eso le golpean. Porque se están sintiendo halagados en la ignorancia y se lo están diciendo. No me ven a mí como vería. Eso todavía sucede en las cárceles nuestras. Cuando una persona presa, aparecen dos que quieren torturarlo y uno que dice, yo te quiero mucho, este muchacho es muy bueno, pero muy decente. ¿Sabe para qué es eso? La doble cara. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Ustedes tienen doble cara, ustedes saben lo que está pasando. No me vengan a pintar un panorama que a mí no me interesa. Yo fui que me entregué. Cuando quisieron matarme nunca pudieron. Ahora yo me entrego. Sí. Jesús les respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás. Perdón ahí, Luz. Eso es el cuadro diciendo. Si estoy mal pintado, dime por qué estoy mal pintado. Y si no estoy mal pintado, ¿por qué tú me quieres romper? Ese es el cuadro hablando, evaluando a la persona que viene de frente. Continúa. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Parada. Ustedes están oyendo lo que son los religiosos. Qué hipócritas son los religiosos. Eso que dicen, no haga esto, que eso es pecado, pero lo están haciendo ellos. Mira, no haga aquello, eso está mal ante Dios, pero lo están haciendo ellos. ¡Qué hipócrita! ¡Qué sucio de espíritu! ¡Qué mugrosidad de alma! ¡Cuántas manchas de conciencia! Esos vagabundos que están ahí representando la religión de la época y muchas de las religiones de ahora y de los religiosos de ahora. Conocían los 10 mandamientos y hay un mandamiento que dice, no matarás. Pero tuvieron 3 años persiguiendo para matar a Jesús. Querían apedrearlo, cogerlo infragante y matarlo a pedrada. No lo mataron a pedrada porque la palabra decía que tenía que tener una muerte de cruz, no de piedra. Y esos hipócritas que están violando todas las leyes religiosas de su época, comenzando por Anás, siguiendo por Caifás, están permitiendo que todo esto suceda porque está entre su gente. Ese es el liderazgo de la iglesia que tapa la maldad de los hombres en la iglesia. Ese es el liderazgo de la iglesia que no se compromete a corregir la iglesia. Ese es el liderazgo que está ahí, no es otro. El que está vigente hoy en día, que tapan los hermanos, que cubren los sacerdotes, que cubren los pastores, para que la iglesia no se dañe, no se manche. La mancha sigue creciendo, creciendo y creciendo hasta llegar ahí, a ese punto. No entran al pretorio, no pueden entrar al pretorio, porque eso es de gentiles, es el centro de la gobernación del emperador romano, y el que está ahí es un gentil, y no pueden contaminarse, porque si se contaminan, no pueden tomar la santa cena de la iglesia. Absurdo. Absurdo. No pueden contaminarse. Y para poder participar de una cena que anunciaba la cena que esa misma noche había terminado el Señor.
La cena que Cristo había terminado esa misma noche era la cena que ellos iban a impartir, a violarla. Y querían no mancharse, porque son tan puros que no pueden mancharse. Sucios, ayer y hoy. Hipócritas, ayer y hoy. Falsos, ayer y hoy. No pueden mancharse porque son muy religiosos. Hoy en día son muy cristianos. Prohíben todo, pero lo hacen todo. Entonces, allí se ve lo que es la religión. ¿Se acuerdan que le he dicho que la religión es la puerta de entrada al infierno? Ahí está. Que los ministerios son infernales. Ahí está. Ahí está. Ministerio y religión haciéndole un juicio al que juicio nunca mereció, pero tenía que cumplirse la palabra para poder ser salvo tú y yo. Pero tenemos que ser salvos tú y yo con la conciencia del costo de esa salvación, que fue en contra del mundo y sus religiones. Y la religión de esa época es la que cree en Dios. Esa que llama Jehová, Yahvé, yo soy Elohim. Es esa misma religión, no es otra. Conciencia con eso, mis hermanos. Que eso no se escribió para que estemos hablando nosotros. Qué lindo escribía Juan. Ay, el pobre Jesús, cuánto sacrificio. No se trata de eso. No haga un exordo de lágrimas por eso. No llene un lagrimatorio por el sacrificio de Jesús. Llénate de gozo. Porque Él lo hizo por amor. Y el amor es un masoquismo espiritual que nos hace sufrir por el bien de los demás. Pero nos da placer. Por eso es un masoquismo. Nos da placer. Y Jesús estaba placentero allí. ¿Por qué? Porque estaba abriendo el corazón del mundo en dos pedazos. Y vamos a ver, ahora cuando está en el pretorio, está el otro pedazo del mundo. Los gentiles. Los que no son judíos. Ahí están en el pretorio. La primera página, la primera parte de ese rompimiento que hizo el Señor con la espada del Espíritu son los religiosos. La segunda, los gentiles. Ahora está en el pretorio. Continúa, Lu, por favor. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Parado. Hipocresía, mi gente. No se nos permite matar a nadie. Pero mátalo tú, Pilato. Manda a matarlo tú. Ay, Señor, qué barbaridad. Mátalo tú como romano. Gentiles, maten a Jesús, que a nosotros se nos está prohibido porque Dios no prohibió matar, pero matan ustedes. Qué lindo. Qué entusiastas son. Cuánto corazón es rendido a los pies del Señor Jehová. El Jehová de los ejércitos. Uy, qué rendimiento más grande tienen ante Jesús. Lo van a matar porque niega a Jehová, niega a Yahvé, niega a Elohim. Pero no se me está permitido matarle, mátalo tú. Ahí está la otra parte. Ahora, ¿qué sucede con Pilato? Los hijos de Herodes, que participan de este episodio muy bien, están mandando cartas. Eso no está en la Biblia, no porque en la Biblia, eso es parte de la historia que uno tiene que investigar de por qué de las cosas. Mandaban cartas al emperador quejándose de Pilato, porque Pilato le quitaba mucha libertad como judío a ellos. Entonces Pilato tenía una cuerda floja que tenía que apretarla con el emperador para que no lo sacaran de circulación.
Lo que pidiese el pueblo tenía que cumplirlo, porque ellos mismos, en otro evangelio, en ese mismo evangelio, vamos a ver cómo ellos mismos dicen que cuando Pilato dice, este hombre es inocente, que caiga su sangre sobre nosotros entonces. Pero complácelo, mátalo. O se lo decimos al emperador. No tenemos otro rey que no sea el César. Lo dicen ellos. Entonces Pilato no, está entre la espada y la pared. Entonces, ¿por qué no encuentro nada en este hombre? Tú eres inocente. ¿Qué hago? ¿Qué hago con él? Mátalo. Mátalo. Que a nosotros no se nos está permitido matarlo. Justo. Fuera del pretorio para no mancharse, para no contaminarse, para no ensuciar su santidad e irse a dar una hartura de cordero y de vino esa misma noche. Continuemos. Entonces, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Parado. Estoy oyendo lo que dice Pilato. Tus gentes, los tuyos y tus sacerdotes, están todos incluidos, te están entregando a mí para que yo te mate, diciendo que tú eres rey. Ellos quieren que yo te mate. ¿Qué tú me dices? Entonces, por eso Jesús dice, mi reino no es de este mundo, haz lo que tú quieras. Porque tú estás hablando, no eres tú que lo estás hablando, te está poniendo el Espíritu a decirlo. El Espíritu te está poniendo a que tú le cantes al mundo quiénes son los responsables de mi muerte. Los unos por acusarme, arrestarme y entregarme. Los otros por ejecutar la sanción por miedo. El mundo juzga a Jesús con miedo. Con el miedo de Pilato. Ese es el grupo de personas que están en el mundo que pueden decirnos, déjenlo cristianos tranquilos, esa gente no molesta a nadie, esa gente no hace daño a nadie. Pero no participan de nada, déjenlo tranquilo, no le hacen daño a nadie. Entonces hay otra voz, que es la voz de la religión, que es la voz infernal, que dice, ejecuten algo, son peligrosos, tengan cuidado. Entonces, ¿qué hacen los políticos? Lo que hace Pilato. Bueno, yo me lavo las manos. Yo me lavo las manos. Y lavándome las manos, declaro que este hombre es inocente, pero lo voy a mandar a matar. Por ustedes. Por ustedes yo lo mando a matar. Porque mi posición social es más importante que la vida de este hombre. Y si lo mato, le complazco a ustedes y cumplo con una orden imperial. Que si ustedes dejan de meter chisme de mí al emperador, entonces yo crezco. Eso es todo. Jugada política en medio de la fe. Esa barrabasada que tiene la iglesia dentro, jugando con los políticos en medio de la fe. Increíble, pero cierto. Continúalo. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo,
yo no hallo en él ningún delito. Parada. ¿Qué es la verdad? Pilato está frente a la verdad. Y su conciencia se lo dicta. Dice, pero este hombre, la verdad, él la tiene este hombre en la mano, no ha hecho nada. ¿Qué es la verdad? Jesús había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad? Yo, la verdad es el mismo Jesús que tiene al frente, pero él no lo entiende así. Entonces vuelve otra vez a sus acusadores y le dice, porque yo no veo importancia, yo no tiene nada que yo pueda mandar a matarlo. ¿Qué hago con él? En los otros evangelios está muy detallado ya esa parte humana. Yo le pido a los hermanos que se molesten, por favor, en leer, tanto en Marcos, en Mateo, en Lucas, ese encarcelamiento y muerte de Jesús. Que ahí está la parte más humana, que no lo vamos a meter porque nos iríamos en 2 o 3 horas y no puede ser. Pero eso es lo que está pasando allí. Pilato quiere hacer teoría con Jesús y no se da cuenta que quiere hacer teoría con el que es la verdad. Entonces, como no encuentra nada, quiere devolverlo, pero no puede, tiene miedo a su posición. Ahí están. ¿Por quién murió Jesús? Jesús murió por los judíos y por los gentiles, por aquellos y por nosotros. Todos nosotros somos culpables. ¿Por qué? Pues somos pecadores. No le juzgamos, no le contestamos, no lo condenamos, no le matamos. Bien, pero él murió por nosotros para que podamos ver la verdad. Que fue se trancó el juego Pilato. ¿Qué es la verdad? Ahí se trancó el juego. Tuvo que devolverse. Por eso dicen, Jesús murió por la verdad, por la verdad murió Cristo. Es por él, él es la verdad. O sea, Cristo murió por la verdad, por él, claro. Él mismo se entregó por su propia verdad. Continuemos. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Bueno, ahí termina el capítulo, pero déjeme decirle algo, noten esto. ¿Cómo Juan especifica? Suelten a Barrabás, pero Barrabás era ladrón. Eso es justamente lo que hacen los religiosos. Otorgarle el perdón en contra de Cristo Jesús a los que son como ellos, del mundo. Miren, por si acaso no lo sabían. Vamos a poner un ejemplo práctico entre nosotros. Ustedes sabían que las iglesias, en esa época la iglesia católica estaba a los pies de Trujillo durante todo el tiempo que quiso Estados Unidos tener a Trujillo bien, la iglesia católica estaba bien con Trujillo. Cuando quiso estar mal con Trujillo, la iglesia católica se abortó y mataron a Trujillo. Hoy, las iglesias evangélicas, junto con la católica, están dándole un indulto a los ladrones, con tal de que le den participación en el gobierno. Están indultando a los ladrones. Por eso dice Juan, y Barrabás era ladrón. O sea, prefieren al ladrón a tener a Cristo Jesús con ellos. Prefieren el sacrificio de Jesús ante el sacrificio de un ladrón. Hay que ver cómo juzgan. Comienzan a vocear un grupo, el ladrón, 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 ladrón. Suben otro grupo apoyados por la iglesia, y son ladrones y se callan entonces. Cuando pasen 3 años, entonces vuelven a acusar otro grupo de ladrón, otorgando indultos a los ladrones con tal de beneficiarse. Mis hermanos Pilatos se lavan las manos. Se lavan las manos ante su responsabilidad de hacer denuncias reales, no con el gobierno que pasó, no con el gobierno que está, sino con todos. La justicia divina es una balanza que no tiene predilección, ni culpables favoritos,
ni inocentes favoritos. La justicia divina es la verdad. Por eso Juan primero pone, ¿qué es la verdad? Y da el salto. Entonces ellos dijeron que suelten a Barrabás. Ya estamos de acuerdo con el mundo, la iglesia a favor del mundo y el mundo con la iglesia bailando, crucificando a Jesús todos los días. Todos los días. Hay culpables favoritos dentro de las iglesias evangélicas y católicas. Hay culpables favoritos. Y hay inocentes favoritos. Barrabás es un ladrón, sí, pero suéltalo, que él es de nosotros. El mundo, los gentiles, los que no son del Señor, pidiendo que crucifiquen al Señor. O sea, lo estamos crucificando a favor de la delincuencia social. ¿Por qué? Porque la iglesia carece de la primera palabra que dijimos al principio cuando Pedro sacó la espada. No la voy a repetir, que su conciencia le hable, que yo acabo de terminar. Dios bendiga. Amén. Preguntas. Yo quiero preguntar algo. Adelante. Bueno, que Dios lo bendiga. Aquí Amén. esto está, este Amén. capítulo está, mire que hay que preguntar muchas cosas aquí. Aquí hay muchas cosas que hay que preguntar. Por ejemplo, Aprovechate. vamos a ver, en el capítulo 8, en el segundo, donde Jesús dice por segunda vez, yo soy. Entonces dice, para que se cumpliese la palabra, donde se cumple, para que se cumpliera esa palabra, que ninguno de los que me diste se pierda. Entonces, la pregunta mía es, ¿entre lo que me diste estaba Judas o no estaba ahí? Porque Claro que Judas estaba Judas. Claro que Judas estaba entre lo que le dio. Por eso dice, uno de sus discípulos lo vendió. Judas estaba ahí. Sí. Judas de ellos. Pero Por eso yo digo que no juguemos a Judas. No lo sí. juzguemos. Que el Señor mismo ha dicho, el mismo Juan dice ahí, para que se cumpliera la palabra. Sí. Judas Y parte la del otra plan. parte, él dice, yo entrego mi vida y la vuelvo a retomar. Entonces no fue que lo entregó Judas. Claro que no. Por eso Jesús le dice, vete a lo que tienes que hacer. Cumple con tu papá, que yo Sí. cumplo con el mío. Ujú. Entonces, otra cosa, yo voy a hacer otra pregunta encadenada si no hay más, porque yo quiero saber, entonces, el huerto era una finca, era un campo, ¿de quién era eso ahí? Porque el huerto era, todo el mundo entraba y salía. Sí, en esa época, eso eran silvestres, olivas silvestres, cerca de las ciudades. Ujú. Todavía las hay en Medio Oriente.
Oliva silvestre, en monte. Eso es un montecito, un monte, un bosquecito. Lo que hoy nosotros tenemos como parque de recreo y parque de oxigenación de la ciudad, eso es lo que era eso, un montecito, claro, un monte grande ya. ¿Sabe Dios cuántas tareas tenía en esa época? Sí, Pero un monte donde el Señor se guardaba. sí. Entonces, la otra parte muy interesante es donde Cristo manda decir, le dice a Judas que envaine su espada a Pedro. A Pedro. Entonces, hace poco en la iglesia, en un grupo de la iglesia, estábamos estudiando el Apocalipsis y había un maestro que no es de la iglesia, que nos pintaba el Armagedón como una cosa. Mira, yo me salí, porque yo cuando vi que no me convenía eso, no me estaba oyendo, me salí de ahí. Pues yo, no está en lo espiritual, está haciendo una guerra como si fuera, bueno, dos potencias, que viene bajando de Rusia, que viene de aquí, que viene de allí. Sí, Es sí. una guerra en Israel. Ahí era que decía, no ninguna guerra espiritual, sino una guerra literal. Entonces, yo no entiendo. Entonces, si Cristo dice que no es con espada, ni es una guerra espiritual, no es la guerra del Majadón, entonces no va a ser una guerra de cuerpo a cuerpo, va a ser una guerra espiritual. ¿Es así o no es así, maestro? Claro, recuerda que dice que es un cerco a Jerusalén. Sí. ¿Cuál es la Jerusalén del Señor? La iglesia. Nosotros. Exacto. Y se le está comiendo crudo el mundo y no se está dando cuenta que está en el Apocalipsis. Mira, mi hermano, allí en Santo Domingo, ahora mismo en Santo Domingo, para tú ir a comprar, tienes que llevar la tarjeta de la vacunación, tu cédula. Y para montarte en un vehículo. Eso puede ser un experimento de aquello del 66 de la marca. Eso puede ser un experimento. Y la iglesia no piensa en eso. Es que Jesús no es un ser violento. Le ha dicho a Pedro, es por amor. Es por amor, no es con espada. Además de eso, hermano, ¿quién le ha dicho a los cristianos que ese pueblo que está ahí es el pueblo del Señor? Y por lo menos que apréndanse de memoria que menos del 10% de las poblaciones que están ahí son originarios de ahí. Que eso es mentira, que son de que judíos 5 millones, eso es mentira. Que no han metido eso, pero el Señor lo sabe, el Señor no es loco para venir a defender a esa gente, que están artillados hasta los dientes. Entonces, el amor no vale ahí. Además, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando el Señor va ascendiendo a los cielos, se aparecen 2 ángeles y le dice a los discípulos, varones de Israel, de Galilea, ¿por qué mirad hacia el cielo? El que acaba de ascender, a sí mismo volverá. ¿Cómo ascendió Jesús? ¿Echando maldición o con una espada en la mano? Subió bendiciendo a sus discípulos, lleno de amor. Iba al lugar santo del Padre. Iba a encontrarse con la gloria que tuvo de los principios del universo, de los principios del mundo. Iba a volver a sí mismo, dice el libro de los Hechos, no me lo inventé yo. Va a venir con ese mismo ropaje de amor. Eso y que con una bata llena de tinta de sangre. Oye, ¿no? ¿Qué cosas es esas? Son figuras. Él no subió así. Claro que no subió. Subió en espíritu y vuelve en espíritu. Ya no vuelve jamás como hombre. Por tanto, no va a venir con ningún traje manchado de sangre. Ni con diadema, ni con espada. Viene justamente como tiene que venir a buscar lo suyo con amor. ¿Por qué no va a venir a buscar? Porque los ama. Entonces, por amor. Y ahí está en el libro de los Hechos. Yo lo inventé yo. Los hermanos pueden buscarlo. Creo que al final del capítulo 2. Y si no está en el 3, en uno de esos capítulos está. Si la memoria no me falla, pues ya estamos viejos también. Pero eso es así. Bien, otra parte. Bien, entonces, en la parte 18, en el capítulo 18, pero que tú dices que no eran guardias, sino eran alguaciles. Porque Pedro estaba sentado con los alguaciles. Alguaciles.
Exacto. Estaban con Y él. además, Sí. y No además eran hay guardias. que entender que es la noche de la cena y no se van a juntar los judíos con los soldados romanos, Ujú. porque se van a contaminar. Sí. Entonces hay que entenderlo, hay que aprender a leer con el sentido de la historia puesto en lo que ha dicho con anterioridad. Si no quieren entrar al petróleo, no es el petróleo que está contaminado, sino que están dentro del petróleo. Ujú. Entonces, si van con soldados romanos, están contaminados. Eso eran guardianes del templo, aguaciles, y lo dicen muy bien, guardianes, aguaciles, todo del templo. Ahí estaba Pedro con ellos cogiendo su calorcito. Exacto. No eran guardias nada. Con Brasil, Ya yo acabé. hermano. Ahora que otro. El hermano Digo, Roberto tiene una pregunta. ¿Quién? El hermano Roberto tiene una Ah, sí. pregunta. Adelante. Yo no escucho nada, ¿eh? Sí, hay una interferencia entre su micrófono y el de Ezequiel. Estoy tratando de cerrar el mío. Ya Ese quiere que cerraste. apague el de él. No, todavía no. Hay un problema con los micrófonos. Ya sé El que hermano se... ese quiere que apague el de él, Sí, ya. Adelante, hermano Roberto. Roberto. Ahora Roberto apagó el de él también. Bueno, están apagados los micrófonos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Amén. Gloria a Dios por escucharlo. Adelante, hermano Roberto. Tiene el teléfono. Se cerró el micrófono otra vez. Sí, se le cerró. Ya está abierto. Vamos a apagar los nuestros. Buena, ¿me escucha ahora, doctor? Sí, muy bien lo escucho, mi hermano. Bendiciones. Bueno, qué bueno, un placer escucharlo y realmente me había perdido mucho porque estaba desconectado, pero nuevamente ya lo estoy. Muy Mire, bien, amén. con respecto a lo que usted dijo en este momento, con respecto a la tarjeta, yo estuve hablando eso ayer con una persona y yo le estuve comunicando, mira, eso que está pasando con la tarjeta de vacunación y la cédula, eso es un antesala. O sea, se le está preparando al camino libre para que el enemigo entre. Tuvimos esa conversación ayer. Muy bien. Y un No se escucha bien, Roberto. compañero. Ya yo tomé la idea, ¿eh? Si él me escucha, le voy a explicar eso. Sí, ¿De puede qué está hablar. escuchando? Sí, él está escuchando. Lo que no se escucha es su micrófono. Su voz. Hermano Roberto, usted tiene razón en eso. Eso puede ser un ensayo. Y además de eso, es tan ensayo que está violando, igual que con los judíos y Jesús, las propias leyes del país. Están violando la Constitución, la libre circulación, el libre derecho a comprar y a vender con dinero, no con tarjeta de vacunación, con dinero. Y le están prohibiendo a la gente que circule, justamente violando la Constitución de la República y el libre albedrío de los seres humanos. Pero note, ¿quién de la iglesia ha dicho algo? Porque solamente son Pilatos, no se atreven a acusar a sus acusadores porque entonces se les cae el proyecto político. Porque si la iglesia tira en contra de lo que es el gobierno hoy en día, el gobierno va a presionar que apoyen el aborto o apoyen la homosexualidad. En eso que están. No se dan cuenta que esto no es un juego de dame y toma, una contratación. No es así. Es firmeza en el espíritu. Si la iglesia tuviera firmeza en el espíritu y llena de amor, solamente tuviera que decir, eso no va, se cierra el juego el mismo.
A nadie pueden obligarlo a lo que no está obligado. Porque entonces, si es obligado a vacunarse, que la gente no se enferme, que prohíban que la gente se suicide. Una ley. Se prohíbe que se tiren del puente, que tomen veneno, se metan un tiro y se den una puñalada. Se prohíbe que se ahorquen. Se prohíbe que maten a las mujeres. Que prohíban eso. Porque es más fácil prohibir eso. Pero no. Es la circulación y el compromiso en la compra con una autorización ilegal. Espero que me haya entendido. Que así sea. Juanina tiene una pregunta, tiene el micrófono abierto, adelante. Bueno, que la guerra que estamos atravesando, sí, con eso de la tarjeta y eso, la guerra espiritual, la iglesia le dijeron, le taparon la boca porque dijeron que pueden entrar a las iglesias con la tarjeta, sin la tarjeta, pueden entrar a las iglesias y ya, con eso la iglesia no le importa lo que está pasando porque es una guerra espiritual, pero ellos están como en aquella vez en lo material. La iglesia no está jugando su papel. La iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer. Porque Así a la iglesia le está jugando más, le importa más lo material. Que le den, que estén, pero no le importa, no son seguidores de Jesús, no son seguidores de Cristo. Eso es mentira, porque no actúan de acuerdo a él. Sí, es que la iglesia tiene más compromiso con el mundo que con el Señor. Ese es el problema. Sí. Y en este capítulo vimos cómo él vino a cumplir, y ahí en este capítulo cómo él espiritualmente, que sí, como dijo, que no, ninguno de los míos se perdieron, no se perdieron ninguno, porque precisamente el que lo traicionó vino a jugar a eso, a hacer su papel. Y Sí, como así no es. era una guerra con armas ni nada de eso, que era una guerra espiritual, por eso fue que pasó que él le dijo que no era eso, pero ahora mismo nosotros no entendemos, el pueblo no entiende que es de rodillas, que es pidiendo, es orando, que es pidiendo que vamos a librar esto, porque no lo vamos a librar de otra manera, pero Amén, así es. La iglesia no está haciendo su papel. Y que nos amemos los unos con los otros. Sí. Para que tenga poder la acción de la iglesia. Si nosotros no nos amamos los unos con los otros, la iglesia no tiene poder. El poder de la iglesia es el amor del Señor. ¿Quién más? No veo a más nadie ya. Y yo tampoco. ¿Qué nos lleva con oración? Bueno, Padre, gracias. Gracias, Padre Santo, en esta hora, Señor. Concluimos un estudio, pero no una persecución de su palabra, no una continuidad de su actividad en esta tierra, en este mundo. Por eso le pedimos que ahora, Señor, todos nosotros podamos volver y, Señor, participar de la lectura de la palabra cada día para edificarnos, comprendernos, entenderle, Señor. Saber que todo lo que tú hizo en este mundo lo hizo por nosotros, que somos su pueblo. Lleno de su amor estamos, Señor. Que aprendamos a compartir ese amor. Que nuestras vidas sean dirigidas por ese amor santo que usted da entre nosotros. Guardado en el Espíritu del Padre. Protegido, incentivado, alimentado por el Espíritu Santo. Señor, tenga misericordia de nosotros. Tenga misericordia de su pueblo. Tenga misericordia de su iglesia. Y muéstrenos el camino. Ayúdanos a enderezar esta senda. Nosotros aquí en la Escuela Bíblica Avanzada, Señor, nos ponemos a su disposición para que su agenda sea, Señor, nuestra guía, y usted cuente con nosotros para dirigirnos, inspirarnos y proyectarnos al mundo de conformidad con los deseos de nuestro Señor Jesucristo, con la voluntad del amor suyo, Padre, y con la presencia de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Dani, termina.
Gloria a Dios. No hablen.